¡Fua el Diego! Llegó el momento de hablar del Mundial de México 1986, el Mundial que consagró a Diego Armando Maradona como el mejor jugador del mundo y para algunos el mejor jugador de todos los tiempos. Un torneo que tuvo verdaderos partidazos muy similar a la edición anterior y que además se jugó en México porque un país sudamericano rechazó la localía. Entonces, para aprender de más datos curiosos sobre este mundial, quédate viendo el video. Comencemos. La designación del anfitrión del Mundial de 1986 fue muy distinta a como había ocurrido para los mundiales del 74, 78 y 82. Colombia fue designada como la organizadora en 1974 por la FIFA y tenía que cumplir una lista de requisitos para organizar el mundial, como tener X cantidad de estadios con una capacidad de 40.000 personas, 60.000 personas y 80.000 personas respectivamente, junto con otros requisitos de infraestructura. Conforme pasaban los años, el gobierno colombiano se dio cuenta de que no cumpliría los requisitos que le pedía la FIFA, por lo que el 25 de octubre del 82, el presidente de Colombia, Belisario Betancur, anunció que Colombia no podría organizar el evento. Esto fue un poco incómodo, porque esto nunca había pasado antes en la historia de los mundiales y además en la ceremonia de cierre de España 82 habían dicho a los televidentes: nos vemos en Colombia 86. Se presentaron 4 países candidatos para organizar el mundial en lugar de Colombia. Estos fueron Canadá, Estados Unidos, México y Brasil, aunque Brasil se retiró poco antes de la designación. Canadá no tenía suficientes instalaciones futbolísticas, caso muy parecido al de Colombia, mientras que Estados Unidos, como en esa época el fútbol era visto como si fuera no más popular que un juego de mesa, dejó a México como la lógica organizadora. Hubieron un total de 12 estadios para este mundial, los cuales fueron el Azteca, el Olímpico Universitario, el Jalisco, el 3 de marzo, la Corregidora, el Nou Camp, el Estadio Cuauhtémoc, el Sergio León Chávez, el Estadio Universitario, no confundir con el Olímpico Universitario, el Estadio Tecnológico, el NESA 86 y el Estadio de la Bombonera, pero en Toluca, no el de Boca Juniors. Se repetiría la cantidad de participantes, 24, pero el sistema del torneo sería distinto, porque no solamente pasarían de los 6 grupos, 2 equipos por grupo, sino que los 4 mejores terceros de los 6 pasarían a octavos de final. Los 4 bombos para la Copa del Mundo estuvieron conformados por los siguientes equipos. En el bombo 1 estuvo México, Italia, Alemania Federal, Polonia, Francia y Brasil. En el bombo 2 estuvo España, Inglaterra, la Unión Soviética, Argentina, Paraguay y Uruguay. En el bombo 3, Argelia, Marruecos, Corea del Sur, Irak, Canadá y Dinamarca fueron los afortunados. Y en el bombo 4 quedaron Bélgica, Bulgaria, Escocia, Hungría, Irlanda del Norte y Portugal. Antes de comenzar a hablar de los eventos del Mundial, yo como buen peruano me gustaría resaltar la clasificación de Argentina a este Mundial, porque Argentina clasificó con las justas en el último partido de las clasificatorias con un empate ante Perú 2-2 en Argentina. Argentina estaba perdiendo 2-1, pero el Tigre Gareca, entrando desde el banco, metió el gol que les dio a los albicelestes la clasificación y que mandó a Perú al repechaje. Perú quedaría eliminado en el repechaje e irónicamente 36 años después Gareca llevaría a Perú de vuelta a un mundial. No podía resistirme a dar ese dato. Ahora sí, comenzando con las fases de grupos, en el grupo A, en la fecha 1, Bulgaria empató 1-1 con Italia y los argentinos, de los cuales estaba hablando antes, vencieron 3-1 a Corea del Sur. Italia empató 1-1 con Argentina y Corea del Sur empató también 1-1 con Bulgaria en la segunda fecha, mismos resultados. En la fecha 3, Italia vencería 3-2 a Corea del Sur en un partidazo y Argentina cerró el grupo con un puntaje casi perfecto, venciendo 2-0 a Bulgaria. La tabla quedaría con Argentina primera con 5 puntos, Italia segunda con 4, Bulgaria tercera con 2 y Corea del Sur última y eliminada con 1. En el grupo B, México daría un golpe de autoridad venciendo 2-1 a Bélgica y Paraguay venció 1-0 a Irak. En la segunda fecha, México y Paraguay empataron 1-1. Bélgica, lógicamente, venció 2-1 a Irak. Y en la última fecha, Paraguay sacó un empate milagroso ante Bélgica y México venció 1-0 a Irak. La tabla quedó con México primero con 5 puntos, Paraguay segunda con 4, Bélgica tercera con 3 e Irak última con 1. Nadie esperaría mucho de Bélgica si veía su cantidad de puntos en la fase de grupos. En el grupo C, en la fecha 1, Francia venció 1-0 a Canadá, que jugaba el primer mundial de su historia. Después la Unión Soviética venció 6-0 a Hungría
y Francia en la segunda fecha empató 1-1 contra los soviéticos, dejando en claro que este grupo no tendría un líder definido. Hungría por su lado venció 2-0 a Canadá y para la última fecha Francia goleó 3-0 a Hungría y la Unión Soviética aseguró su clasificación en primer lugar venciendo 2-0 a Canadá. En la tabla, la Unión Soviética y Francia empataron en puntos, pero como la Unión Soviética ganó por resultados más abultados, principalmente el resultado contra Hungría en la primera fecha, pues pasaron primeros. Hungría y Canadá quedarían eliminados. En el grupo D, Brasil venció 1-0 a España en la primera fecha y Argelia empató 1-1 con Irlanda del Norte. Argelia que tenía hambre de revancha por cómo le robaron el mundial pasado. Brasil vencería 2-0 a Argelia en la segunda fecha y España venció 2-1 a Irlanda del Norte, asegurándose Brasil y España en la clasificación a la siguiente fase. Y en la última fecha, Brasil y España ganarían 3-0 a sus rivales Irlanda del Norte y Argelia, respectivamente. En el grupo E, en la fecha 1, Uruguay empató 1-1 con Alemania en la primera fecha. Dinamarca venció 1-0 a Escocia por su lado. En la segunda fecha, Alemania Federal le ganó 2-1 a Escocia y Dinamarca golearía 6-1 a Uruguay. Dinamarca en la tercera fecha venció 2-0 a Alemania Federal y Escocia y Uruguay empataron 0-0. Dinamarca quedaría primera con 6 puntos, Alemania segunda con 3, Uruguay tercera con 2 y Escocia última con 1. Ese empate de la última fecha dejó casi liquidado a los uruguayos. Para finalizar, en el grupo F, en la fecha 1, Marruecos y Polonia empataron 0-0. Portugal venció 1-0 a Inglaterra en un buen partido. Marruecos volvería a empatar 0-0 con Inglaterra en la segunda fecha y Polonia venció 1-0 a Portugal. Y en la última fecha Inglaterra vencería 3-0 a Polonia cerrando el ciclo y Marruecos le ganó 3-1 a Portugal eliminándolo del Mundial. En la tabla, Marruecos quedó primera con 4 puntos en un grupo compartido con 3 europeos. Felicidades, Marruecos. Inglaterra quedaría segunda compartiendo puntos con Polonia, que quedó tercera, y Portugal eliminada cuarta con 2 puntos. En los mejores terceros, los clasificados a octavos de final fueron Bélgica, Polonia, Bulgaria y Uruguay, porque tuvieron mejor puntaje, y Uruguay y Bulgaria tuvieron mejor diferencia de goles que Hungría. Irlanda del Norte no hizo ni mierda. Arrancando los octavos de final, México rompería la Matrix y llegaría al quinto partido del Mundial venciendo 2-0 a Bulgaria. La Unión Soviética, por su lado, sorpresivamente quedaría eliminada en tiempo suplementario 4-3 contra Bélgica. Brasil venció 4-0 a Polonia. Se nota que los mejores terceros, excepto Bélgica, tuvieron un mal rato. Argentina, por su lado, venció 1-0 a los uruguayos y clasificaron a cuartos de final. Francia vencería 2-0 a Italia en el Estadio Olímpico y Alemania Federal vencería 1-0 a Marruecos, que había quedado primera de grupo en el Estadio Universitario. Y para los últimos dos partidos, Inglaterra venció 3-0 a Paraguay y España le ganó 5-1 a Dinamarca. Con esto, los cuartos de final serían Argentina contra Inglaterra, España contra Bélgica, Brasil contra Francia y Alemania Federal contra México. A partir de los cuartos de final, esto se pone histórico. Brasil, en un partidazo muy similar a como había pasado con el partido de Bélgica contra la Unión Soviética, empató 1-1 contra Francia y en penales Francia ganaría 4-3 tras los fallos de Sócrates y Julio César. La generación ochentera de Brasil llegaría a su fin con este partido. Alemania Federal y México quedarían en los penales, en donde Alemania venció 4-1 a los mexicanos y se les acabó el sueño mundialista a ellos. España empataría 1-1 con Bélgica y los belgas pasarían a semifinales ganando 5-4. Y hasta ahora 3 de los 4 partidos de cuartos de final se mandaron a penales, increíble. Y por último quedaría el mejor partido de los cuartos de final y de todo el mundial por el impacto que tuvo en la historia del fútbol. Argentina contra Inglaterra. Argentina ganaría con un doblete de Maradona, primero con el famoso gol de la mano de Dios y luego con el mejor gol de la historia. Inglaterra descontaría con el gol de Lineker, pero no les alcanzaría. Argentina pasaba a semifinales. Francia, tras ese partidazo que le hizo a Brasil, perdió 2-0 contra Alemania Federal en semifinales con goles de Breme y Boller para los alemanes. Y en el otro partido, Argentina eliminaría a Bélgica, que había llegado demasiado lejos. Antes de hacer este video no me había dado cuenta que Bélgica había hecho una campaña de menos a más. Felicidades a ellos. En el partido por el tercer puesto, Francia vencería 4-2 a Bélgica en tiempo suplementario. Y en la final, Argentina comenzó ganando 2-0 con goles del Tata Brown y Jorge Valdano,
pero Alemania en 7 minutos, al 73 y al 80, empatarían el partido con 2 goles de cabeza. Argentina se estaba marcando la mayor pechofriada de su historia futbolística hasta que Maradona le mandó un pase largo a Burruchaga. Burruchaga definió frente al arquero y anotó el 3-2 para Argentina. Argentina mantuvo el bus en los últimos minutos del partido al estilo de Bilardo. El árbitro pitó el final y los argentinos, liderados por Maradona, ganaban su segundo mundial en 8 años. Y este definitivamente era mejor que el anterior, porque el anterior estaba manchado por la dictadura. Pero más allá de la mano de Dios, acá se notaba que Argentina era merecido campeón del mundo. Curiosidades. 1. José Batista de Uruguay fue el jugador más rápido en ser expulsado en la historia de los mundiales a los 56 segundos del partido en fase de grupos contra Escocia. 2. El español Ramón Caldere fue encontrado con doping positivo, pero la FIFA decidió no suspenderlo y sancionar a los médicos del jugador al considerar que esto había sido un doping involuntario. 3. La pelota utilizada para el mundial fue la Adidas Azteca y fue el primer balón sintético de la historia. 4. La mascota fue un ají mexicano llamado Pique. 5. Argentina fue el equipo más goleador del torneo con 14 goles anotados, seguida de Francia y Bélgica con 12 goles cada uno. Y 6. En el Mundial de México 86 se marcaron 132 goles en 52 partidos. El promedio de goles fue 2.5 por partido y no cambiaría ninguna regla existente a diferencia del siguiente mundial. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen su like, compartan, suscríbanse al canal por Diego Armando Maradona. Les mando un abrazo, síganme en mi Twitter si quieren saber más de mí y chao.